Economía y pandemia. ¿La economía se agravó por la pandemia o son las nuevas medidas del gobierno las que están agravando la economía de pandemia? Estamos con Rodolfo Santangelo y le dejamos una pregunta planteada que el presidente Alberto Fernández prefirió no contestar en la conferencia de prensa del fin de semana pasado, cuando anunció la extensión de la cuarentena. La pregunta textual del colega de Bloomberg fue: el gobierno nacional entre abril y junio va a inyectar 1,7 billones en la economía para aliviar el impacto económico de la pandemia, pero sin tener acceso al crédito. ¿Cómo se podrá conseguir ese dinero sin provocar un salto inflacionario? Lo escuchamos, Rodolfo. Bueno, si no hubieras dicho las últimas tres frases, la respuesta es muy fácil. Se va a financiar de la única manera que Argentina puede financiar estos gastos en esta situación, de la misma manera que se viene financiando la necesidad de financiamiento desde noviembre hasta hoy, es emitiendo pesos. O sea, Argentina, para pagar este incendio, tiene un único bombero que tira agua y es el Banco Central emitiendo pesos. Ya va cerca de 1 billón de pesos desde noviembre hasta la fecha. Más allá del número de ese de 1,7, que podrá ser un poco más, un poco menos, pero nosotros tenemos estimado un monto de casi 3 billones de pesos hasta fin de año. Así que es emitiendo moneda y habrá que ver a futuro, post pandemia, post normalización, cuando podamos estar trabajando la mayoría de las fábricas, de los comercios, si se hacen medidas para compensar. Por ahora, mientras estamos la mayoría de los ciudadanos guardados en nuestra casa y hay poco consumo, poca producción, como que no pasa demasiado. Pero la única manera es emitiendo moneda. Es decir, que la emisión que genera todo este daño no está impactando en la inflación porque hay recesión. No está impactando porque estamos guardados, porque hay poco comercio, porque hay poco consumo, porque de repente tenemos la plata está en los bancos o está en la mesa de luz de la gente, no está circulando. A futuro veremos, ya hay una señal primera de alarma que es el dólar libre, el dólar blue, el contado con liquidación, que está en niveles ochentistas, diríamos. Hace 30 años que Argentina no tiene niveles de tipo de cambio de estas magnitudes, de 100 y pico de pesos, ajustado por inflación, por supuesto me estoy refiriendo. Y es un llamado de atención, que puede contaminar al dólar oficial de 67 pesos, que hasta la pandemia uno decía que estaba en un valor lógico, pero ahora está en un valor en duda, el 67 pesos, porque ha quedado muy lejano del 120, 130 del dólar libre, que el gobierno pretende ignorar, pero la sociedad no ignora. Ahora, la sociedad no ignora y le pone un precio al dólar de 138 pesos. El presidente Alberto Fernández al mismo tiempo dice que no entiende por qué sube el dólar. ¿El dólar habla del dólar? ¿Es el precio del dólar? ¿Habla del dólar o habla de lo poco que vale el peso? Son las dos caras de la misma moneda. El dólar, que es el activo refugio de la Argentina desde hace muchísimas décadas, porque cuando tenemos incertidumbre, dudas, riesgos, nos refugiamos en el dólar. Todos los demás recursos y los de menos recursos, en la contrapartida de que ahorro en pesos no queremos. Por ahora los argentinos seguimos haciendo transacciones en pesos, hay lo que llamaríamos demanda de dinero, pero para ir al supermercado vamos en pesos, pero como moneda de ahorro, como refugio de valor, como unidad de cuenta, el peso ha perdido hace mucho tiempo su estatus. Y bueno, cuando sobran pesos, faltan dólares y el tipo de cambio vale lo que vale. En términos reales, repito, tenemos que irnos hasta 30 años atrás para encontrar un valor de dólar tan alto. Y el riesgo mayor post pandemia, cuando esto esté relativamente normalizado, repito, es que contamine al dólar oficial, el del 67, donde si hay un productor agrícola escuchándonos, nos va a decir, sí, acordate que encima el mío es 45, porque el dólar de la producción agrícola sojera es 45, sí. Y ha quedado muy lejos el 45 del sojero, del 120, 130, no interesa en cuanto esté, del dólar de atesoramiento y de portafolio. Entonces ahí hay un riesgo y por eso la clave para después, no para ahora. Hoy no hay alternativa a emitir. Si me dicen ¿qué se puede hacer? Ninguna otra cosa que emitir, pero para después va a tener que venir el camión evacuador de pesos a retirar pesos y a introducir un poco de normalidad, porque si no las consecuencias van a ser difíciles de evitar. Hay tiempo, esa es la ventaja, pero va a haber que actuar con la misma energía, decisión y anticipación,
con que se actúa en materia sanitaria. Rodolfo, ¿hay reservas en dólares en el Banco Central y el Banco Central podría optar en lugar de emitir por macroeconomía y lo que pasa tanto en materia fiscal, cambiaria como monetaria. Dos preguntas finales, Rodolfo. La deuda, si finalmente se logra sortear el abismo del default y se llega a algún tipo de acuerdo, ¿efectivamente va a traer una mejora en los indicadores macroeconómicos aún en el medio de la pandemia? Un salvavidas absolutamente necesario. Si no conseguimos el salvavidas, el riesgo de tragar agua y eventualmente ahogarnos es muy grande. Es una condición necesaria muy importante. Evitar el default y eventualmente llegar a un acuerdo. Después veremos si hay vida en el medio, pero prioridad uno, evitar el default, evitar la cesación de pagos. No sirve echarle la culpa, si es culpa de ellos, si es culpa nuestra. Evitar el default, si se puede encontrar un acuerdo, pero es condición necesaria, es primer paso. Después habrá que hacer el programa macroeconómico para evitar que todo lo que ha costado la pandemia en términos de gasto, de caída de ingresos, de asistencia excepcional, sea normalizado, sea evacuado, sea esterilizado, porque si dejamos todos esos pesos flotando en la economía y la trifecta combinada, pandemia, default si es que lo hubiera, y desbalance macroeconómico va a ser complicado. Y la última pregunta, Rodolfo, el cruce entre economía y política, ¿confía en la normalización de la economía con una influencia creciente de las perspectivas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, va a ser muy importante que la interrelación permanente entre economía y política tenga un desenlace hacia el sentido común. Ahí el presidente ha mejorado su imagen ante por lo menos parte de la opinión pública, actuando preventivamente en cuestiones sanitarias y evitándole a una parte de la sociedad y del país lo que está ocurriendo en términos de salud y de desgracias en otras partes del mundo, pero va a tener que ratificarlo a la salida de la pandemia, que esperemos sea lo más rápido posible, convirtiéndose en el líder del sentido común, o sea, no cayendo en tentaciones populistas, radicalizadas, no cayendo en la tentación de creer que lo que se hizo en la pandemia va a ser la política económica permanente de acá al final de su mandato. Lo que se hizo en esta cuarentena es lo excepcional y probablemente lo único que se podía hacer, pero hay que revertirlo. Muchísimas gracias, Rodolfo Santangelo, por estas precisiones. Muy buenas noches.